¿Todavía comen? Tú traías tu burrito ahí adentro después de que andábamos buscando la pluma. ¿Ahí la traes? Si no hubiéramos conseguido una pirata. Ok, entonces ya revisamos, ya entendimos, ya no se nos olvida nada que tenga que ver con el dogma central de la biología molecular. Es decir, el material genético para nosotros, que es ADN, contiene toda la información que nos hace organismos únicos. Y esa información se duplica, porque las células se están duplicando, la mayoría de nuestras células están duplicando, ¿sí? Pero además de la duplicación o replicación, como dice acá, también tiene un proceso de transcripción. Es decir, vamos a pasar la información que tenemos almacenada en el núcleo hacia una molécula que va a transportar esa información del núcleo hacia los ribosomas. En los ribosomas se va a llevar a cabo el proceso de síntesis de proteínas, que eso se llama traducción en español. ¿Ok? Y que esta vía está regulada a diferentes niveles, ya sea por factores de transcripción o algún otro tipo de moléculas. Aquí les había puesto el ejemplo de los priones. Y también tenemos organismos, como los virus, los retrovirus, que tienen dentro de su material no DNA, sino tienen RNA. Y este RNA lo pueden transformar o convertir en DNA a través de la enzima conocida como transcriptasa inversa o reverso transcriptasa. Como quieran llamarla, la encuentran así en los libros. ¿Ok? Entonces, todo este proceso ya lo entendimos, ya vimos cómo se regula, cómo se activa, en qué momento se produce, ¿sí? Cómo se lleva a cabo cada uno de los pasos. Eso ya lo entendimos perfectamente. ¿Cierto? Creo yo. Y en casa espero que así sea. Ya que entendimos todo esto, ya que sabemos qué sucede en cada uno de los pasos, ya sabemos quiénes participan, quiénes no participan, ya sabemos cómo se regula la expresión, porque además todo este proceso de expresión es regulado por proteínas, por los mismos mecanismos, por enzimas, las mismas polimerasas, su actividad, su función, los sitios de reconocimiento, si no hay mutaciones. Todo eso ya lo sabemos, ya lo entendimos, ya conocemos. Ahora vamos a jugar con todo esto. ¿Alguien conoce el caso de la oveja Dolly? La oveja Dolly. El primer organismo superior que se clonó. ¿Sí? Es decir, que se obtuvo un material genético de su progenitora, ¿sí? A través de diferentes técnicas. Esto en 1995 fue el boom, fue algo increíble para la época, hace ya 20 tantos años. ¿Por qué? Porque se logró hacer una clonación de un organismo superior. Ya se habían hecho un montón de clonaciones. La clonación no es nueva, no es algo que se haya hecho con Dolly. ¿Por qué? Porque en los laboratorios de biología molecular estamos llevando a cabo siempre clonaciones, pero las hacemos en bacterias. Les metemos un gen, este gen va metido en un plásmido, que vamos a platicar en un rato. Este plásmido se inserta y este plásmido, aparte de llevar algún tipo de resistencia que le da a la bacteria y que por eso lo puede aceptar, lleva un gen que nos interesa y ese gen se puede duplicar o replicar, transcribir y traducirse. ¿Sí? ¿Y para qué queremos hacer eso? Para hacer o alguna proteína que nosotros necesitamos o algún péptido como la insulina que les platicaba yo, que no, la insulina que se vende en las farmacias, que la gente se inyecta, no se la sacamos a los humanos, la obtenemos de un proceso de duplicación dentro de las bacterias. Y también les platicaba yo el día de ayer que no era de origen humano, era de origen porcino. Entonces, ¿cómo le hacemos eso? Eso es lo que vamos a hacer. Y en los laboratorios con eso jugamos. También podemos expresar proteínas que nos interesan diferentes.
¿Sí se escucha? Ah, sí. Pensé que lo había apagado. ¿Qué proteínas que nos interesan? Que necesitamos producir muchísima para hacer un estudio cinético, para hacer un estudio farmacológico, para hacer un estudio medioambiental y para determinar si la enzima, la proteína que estamos analizando es importante para el organismo, es importante para el humano, es importante para el mamífero. En el laboratorio estamos trabajando con bacterias, con un tipo de bacteria que se come el cianuro. Se lo come y entonces sirve para nosotros como un sistema para descontaminar los suelos que están contaminados con cianuro, digamos en los lugares donde se explota el oro o la plata, porque se producen sales de cianuro, de potasio o de sodio durante su extracción. Entonces estamos analizando qué características tiene esta bacteria que nos puede ayudar a descontaminar suelos contaminados con cianuro. Entonces, es muy importante. Si sabemos si es una proteína o si es la bacteria completa, ya vamos a ver más adelante, pero sí necesitamos ver qué es lo que está haciendo. Entonces, eso es lo que hacemos en los laboratorios, jugamos con esto. Y para poder entender esto, o para poderlo aplicar, necesitamos saber técnicas de biología molecular. ¿Qué tipo de técnicas de biología molecular conocemos? ¿Sirven para algo? Aparte de para gastar dinero y entretenernos en el laboratorio y ver que salen luego las cosas y a veces no salen. Sí saben, sí sirven, sí nos interesa y eso es lo que hacemos en los laboratorios. Entonces, tenemos una gran cantidad de técnicas, empezando por la clonación, que les decía yo, pero hay técnicas de secuenciación, como la que se hizo para determinar el genoma humano, y no nada más el humano, sino de plantas, bacterias, hongos y de todo, una gran cantidad de organismos. Tenemos secuencias de Söderblot, y quien la inventó, que es determinar el DNA en una muestra. ¿Sí? Se llama Söderblot porque quien lo inventó se apellidaba Söder. Entonces dijo, soy muy ególatra, muy narcisista, y entonces le voy a poner mi apellido. Pues por eso se llama Söderblot. Y era para determinar DNA y las características del DNA, etcétera, etcétera. Se desarrolló ahora la técnica de analizar el RNA. Entonces, si el DNA era Söder, vamos a poner Nauder para determinar las características del RNA. Si se expresa, si se libera, si se sintetiza, entonces la técnica que se utiliza se conoce como Söderblot. Ok, ya tengo el Söder, ya tengo el Nauder, es decir, ya tengo la forma de determinar el DNA, ya tengo la forma de determinar el RNA, y ahora quiero determinar si todos estos pasos me van a dar origen a la proteína. Entonces, la técnica para determinar proteína, si el DNA es Söder, el RNA es Nauder, no es al revés, Nauder, Söder. Pues, ¿qué le ponemos a las proteínas? Pues Western. Y entonces, para determinar si una proteína se expresa y si tiene actividad, se utiliza la técnica de Western Blot. ¿Sí? Y eso lo hacemos continuamente en el laboratorio. También utilizamos esta técnica de reacción en cadena de la polimerasa, o PCR. ¿Alguien ha escuchado el PCR? ¿Qué es un PCR? ¿Para qué sirve el PCR? Cuando les platicó Héctor de la práctica de huella génica, ¿no? Cuando obtenemos la muestra de algún lugar, como la gente esta que está buscando a sus familiares en el norte del país, estas madres buscadoras, y encuentran huesos, dientes, pueden extraer un poco de DNA del hueso, de la matriz del hueso, de la matriz del diente, ¿no? Pero es muy, muy, muy poquito ese DNA que se obtiene. Entonces, lo que vamos a hacer es, a través de la técnica de PCR, amplificar la concentración de ese DNA para poder después hacer estudios y determinarlos y compararlos con DNA del posible familiar que pensamos que es. ¿Sí? Entonces, esta reacción en cadena de la polimerasa es una herramienta
Muy, muy importante, muy poderosa en los laboratorios porque nos permite sintetizar artificialmente DNA copiando solamente un pedacito del mismo DNA. ¿Qué le tenemos que dar para que se lleve a cabo esta reacción? Pues desoxinucleótidos, ¿sí? Necesitamos una polimerasa que lo esté sintetizando, que lo esté pegando. Necesitamos una ligasa y toda esa mezcla de reacción permite que se vaya haciendo gran cantidad de copias de ese DNA, tan poquito que tenemos. Otra es la huella génica, que es lo que habíamos visto en la práctica, que utilizamos ese DNA que obtuvimos de la muestra, de la sangre, ¿sí? Y a través de enzimas de restricción cortamos pedacitos y se acuerdan que obteníamos un bandeo diferente y que ese bandeo diferente lo podíamos comparar con el bandeo de una muestra que obteníamos que pensábamos que era del sospechoso que había matado a alguna persona. Y la hibridación con sondas. ¿Qué es una sonda? ¿O qué es una molécula que va a llevar una información hacia el interior de las células? ¿Sí? Esa información nosotros la necesitamos dentro de esa célula para que la transforme, para que la modifique y para que sintetice la proteína o cambie las características de algunas proteínas que están dentro de ese organismo. ¿Sí? Entonces puede ser ese organismo una bacteria o puede ser una célula de procariontes. Las células que más se trabajan a nivel de biología molecular son células cancerosas. ¿Por qué? Aparte de las bacterianas, son las células cancerosas. Y hay líneas celulares que se venden en el mercado científico, claro está, que se venden, yo compro unas células de origen canceroso y lo voy a utilizar para hacer análisis de proteínas, vías metabólicas o alguna característica. ¿Por qué utilizamos las bacterianas o las cancerosas? Exactamente, por la velocidad en la que se reproduce. ¿Sí? Entonces, y además, la célula cancerosa que tenemos ahí es de origen eucariótico, entonces tiene características diferentes a las de las bacterias. Entonces, eso nos ayuda muchísimo. Una de las más conocidas son las de la SILA, esta línea celular que se obtuvo es, además, una característica de estas es que son inmortales. Entonces, yo obtengo una célula de esta línea celular, la pongo a crecer en un medio de cultivo, me crece después de 2-3 días, la vuelvo a resembrar en otro medio de cultivo fresco, y así sucesivamente, y nunca se van a morir, a no ser que les deje de dar medio nutritivo. Y con esas puedo estar haciendo diferentes experimentos. Ok, entonces, y además hay otra gran cantidad de técnicas, ¿sí? Pero a mí se me hace que estas son las más importantes y que luego les preguntan en los exámenes. Para poder llevar a cabo estos procesos de donación, hibridación de Wester o Solder o PCR, etcétera, etcétera, necesitamos vectores de clonación. ¿Y qué es un vector de clonación o sonda? Es el vehículo el que vamos a utilizar para meter la información que nosotros queremos al bicho al que queremos. ¿No? En pocas palabras, imagínense que es como si fuera una molécula que lleva esa información, ese gen o ese conjunto de genes que quiero que se metan a la célula que estoy estudiando o que quiero que reproduzca la cantidad de proteínas que se encuentran codificadas en ese gen que le estoy metiendo. Entonces, esos vectores de clonación incluyen plásmidos, virus en general, pero en especial los bacteriófagos, cósmidos y cromosomas artificiales. Cada uno tiene características diferentes, ¿sí? Pero que son muy importantes en biología molecular para que podamos hacer los experimentos. Los vectores de clonación, como dice ahí, su finalidad es almacenar secuencias
y obtención de DNA que se inserta dentro de una célula hospedera, vamos a decir, es diferente al DNA que le estamos metiendo. ¿Sí? Y los vectores de expresión son aquellos que nos van a dar origen a la proteína. Posiblemente no sean lo mismo, ¿sí?, que un vectores de clonación. Este sirve para meterlo y esto sirve para que se exprese. Es decir, que veamos la proteína. Más adelante lo vamos a ver en más detenimiento. ¿Ok? Lo que sí es cierto es que los vectores de clonación están llenos de DNA y los vectores de expresión son RNAs o las mismas proteínas como tal. Entonces, eso es muy, muy importante que entendamos. La clonación, como dice ahí, es introducir un fragmento de DNA, que ahora vamos a denominar inserto, porque lo vamos a meter a una bacteria o a una célula cancerosa o algún otro tipo de célula. ¿Y por qué no podemos utilizar células normales? ¿Por qué no puedo llegar contigo y sacarte sangre y utilizar tus células? O las demás, las compañeras, compañeros. En algunos casos hay incompatibilidad. ¿Qué otra cosa? La variabilidad genética puede ser también, pero no es la razón única o más importante. ¿Por qué sí puedo utilizar las cancerosas, que son líneas celulares inmortales, y no puedo utilizar las células de ustedes o las mías? También tienen un cierto tiempo de vida exacto. ¿Qué más? Metabolismo es más lento, también. Pero ¿qué otra cosa es importante? ¿Por qué no puedo utilizar células de su cuerpecito o del mío? Bueno, si ya la sacaron, pues no hay bronca. Ahí en casita saben por qué. ¿Ustedes están aquí en Gallola? ¿No? ¿En casa? ¿Que ya se durmieron? ¿Por qué no puedo utilizar células de personas vivas y sí de cancerosas? ¿Se siguen regenerando? ¿Tiene que ver con la bioética, doctor? ¿Tiene que ver con qué, perdón? ¿Con la bioética? Exactamente, con la ética. ¿Sí? Entonces, no podemos utilizar células, modificarlas, mutarlas, transformarlas. ¿Por qué? Porque moralmente y éticamente no es correcto. Si pudiéramos hacerlo, ya hubiéramos hecho una gran cantidad. En la guerra, en la Segunda Guerra Mundial, se hicieron unos experimentos, los alemanes lo hacían con los judíos, les metían cualquier tipo de cosas para ver su resistencia, para ver si incrementaba su fortaleza. Hicieron algunos experimentos, pero en ese momento todavía no estaba bien definido qué era el DNA y dónde se tenía el material genético y cómo lo podíamos hacer. Pero sí se le hicieron varias cuestiones a estas personas que fueron asesinadas. Pero de ahí en fuera, no podemos manejar material genético de una persona, a no ser que esté informada y que los códigos de ética del lugar donde se está llevando a cabo lo permitan. ¿Sí? También, y más aquí en México y en varios países de Latinoamérica, rige mucho el poder religioso. Entonces, aparte de no poder hacerlo por ética y moral, por una parte religiosa, tampoco se puede hacer. Entonces no podemos trabajar. En el momento que estamos trabajando con algún tejido, que no es el de nosotros, y que le vamos a hacer alguna modificación, tenemos que tener un permiso o un consentimiento de ese manejo de células. ¿Ok? Entonces, esto es muy, muy importante. Y como dice aquí, el inserto, ¿sí?, se puede obtener de cualquier organismo. Puede ser
DNA genómico, y puede permanecer como DNA genómico, es decir, directamente del genoma, complementario, puede ser de plásmidos, o producto de la retrotranscripción de RNA, ¿sí? Y también puede ser un producto de la PCR, o a través de una transcripción in vitro, es decir, en un tubo de ensayo, en una caja Petri. ¿Ok? ¿Qué es un plásmido? Ese material exactamente es material genético que tienen específicamente las bacterias y que dentro de ese material genético se tiene la información que les permite tener un cierto tipo de resistencia para un tipo de antibiótico. Perfecto. ¿Sí? Entonces, espera. Ok. Con los utilizando los plasmidos se podrían hacer vacunas distintas a las que ya conocemos, ¿o es lo mismo? ¿Vacunas? Vacunas. Si la vacuna tiene un origen peptídico, sí. Como lo que se hizo ahora con el coronavirus. Salud. ¿Qué hicieron con el coronavirus, con un tipo de bacteria, digo, de vacuna? ¿Cómo lo hicieron? Había dos tipos. Uno, el clásico, donde teníamos el virus atenuado, ¿sí? Se lo metían a las personas, producían anticuerpos y esos anticuerpos eran los que nos inyectaban. Y creo que o era la Sinovac o era la Sputnik, pero no estoy muy seguro de eso. La otra era a través... Doctor, Mande, Héctor. según yo también es Sinovac, doctor. Según yo, un adenovirus es el que utiliza Sputnik. Era más o Sí, sí, menos... sí, Sinovac. Sí. Muchas gracias. Sí, pero era un adenovirus que sí se podía reproducir, pero que no generaba la enfermedad, o sí la daba, pero no tan fuerte, y se generaban los anticuerpos. Esa es una forma. Y la otra es a través de, no de la proteína como tal, sino de la síntesis de RNA. Y entonces la gente decía, no, ese es el que me meter en mi cuerpecito, con el que me van a localizar, como me van a identificar. Es más, había gente, no me lo contaron, me lo platicó la señora esta, que si la vacunaban, porque además no se quería vacunar, que si le iban a vacunar le iban a meter el chip y que en las noches me di yo cuenta que estaban los helicópteros circulando por toda la ciudad y era para poder identificarlos. Eso es lo que decía. Me lo dijo la señora Claudia, no debo decirlo. Así me lo dijo. Entonces me decía, no te pongas eso porque te va a hacer daño, te van a estar monitoreando, van a saber tus actividades y no te va a curar nada porque además la enfermedad no existe. Así me dijo. Bueno, ¿qué estaban haciendo? ¿Cuál era el sentido de hacer este tipo de vacuna utilizando RNA mensajero del virus? ¿Qué nos interesaba? ¿Iba a modificar el DNA de nosotros? ¿Por qué no lo iba a modificar? ¿Por qué no lo iba a modificar? Si le metemos RNA viral, ¿por qué no iba a modificar el DNA de nosotros? Ahí en casita, antes que se me duerman, digo, antes que se distraigan. ¿Por qué sabemos que no se iba a modificar? Aunque la gente decía que sí se iba a modificar. ¿Qué características, ustedes que ya saben de replicación y traducción, qué características debe tener ese RNA para no modificar el DNA de nosotros?
Que no se pueda, ¿qué? Perdón. Ya no se puede replicar porque ya es RNA, ya es un mensajero. Entonces, si ya es un mensajero, ¿dónde se va a utilizar? ¿Dónde? En la traducción, exactamente. ¿Y la traducción dónde se lleva a cabo? En el citoplasma, en los ribosomas que se encuentran en el citoplasma. Bueno, pegados al retículo endoplásmico, pero viendo hacia al citoplasma. ¿Cierto? ¿Estamos de acuerdo ahí? Y entonces, ese RNA que nos ponían en esas vacunas, ¿qué iban a hacer? ¿Para qué nos los pusieron en nuestro cuerpecito? ¿Qué vacuna te pusieron? Pfizer, AstraZeneca, Sputnik. Sputnik, ok. Y cada uno tuvieron síntomas diferentes. Mínimo les dolió el bracito, ¿no? ¿Por qué les dolió el bracito? Tú te puedes dar un piquete y nada más te duele ahí pero te dolía todo el músculo. A veces unas personas decían que no se podía mover ni el brazo. O sea, era tan fuerte el dolor. Pero en general, ¿qué estaba sucediendo? Pero si no te estaban inyectando el virus, te estaban poniendo RNA. ¿A ti te dolió el bracito? ¿Sí? Y unos eran virus atenuados o eran el adenovirus y otros eran RNAs. ¿Por qué nos dolía el brazo? A los que les fue bien, a otros sí los tiró feamente, ¿no? Algunos sí los tiró, como si los hubieran golpeado. Bueno, la expresión que me dijo una compañera de laboratorio es como si se hubieran agarrado a golpes muy fuertes, para no decir madrazos, ¿no? Pero así me dijo, no me puedo ni mover, porque teníamos experimento, le digo, ¿qué pasó? No puedo moverme. Si me hubieran agarrado entre 20 personas a golpes muy fuertes. Tenemos una reacción a alguna cosa extraña. Y nuestro cuerpo lo que trata de hacerlo es localizado. Por eso se acumula ahí en el brazo. Después de un día o dos, se nos quita. Pero bueno, regresamos a la pregunta original. ¿Qué hace ese RNA que nos pusieron en nuestro cuerpo? Bueno, los que les pusieron ese tipo de vacuna. Si regresamos acá. Imagínense que me están poniendo este RNA. ¿Qué va a hacer? Exactamente, se traduce. Muy bien, se traduce. Se tradujo en una proteína específica que viene en el virus, que contiene el virus. ¿Alguien se acuerda, sabe cuál es la proteína? Una proteína que está en el exterior, no me acuerdo cuál es, yo tampoco, pero esa proteína se sintetizaba. ¿Por qué se sintetizaba esa proteína? Porque esa proteína proviene o se encuentra en la cápside, en la parte externa del virus. Los anticuerpos que nosotros formamos van a reconocer proteínas que están en el exterior de los virus. Entonces, haciendo un símil, algo similar, vamos a generar la proteína que este RNA me está indicando. Y entonces, como la proteína no es eucariótica, es de un procarionte, no, ni siquiera es de procarionte, es de un virus, ¿qué va a suceder? ¿Cuál va a ser la respuesta? Vamos a formar ¿qué?
anticuerpos contra esa proteína, específicamente para esa proteína. ¿Ok? Entonces, cuando llega el virus y nos infecta, ¿qué va a suceder? Nos va a proteger. ¿Cómo nos protege? Porque tenemos anticuerpos que llevan a reconocer esta proteína que se produjo, pero que esta proteína está pegada o se encuentra en la cápside del virus. Entonces va a haber una respuesta más rápida. Y si hay una respuesta más rápida, ¿qué va a suceder? La enfermedad va a ser menos grave, muy leve o asintomática. ¿Sí? ¿Qué sucedió con la primera ola y la segunda ola de la gente que se enfermó? Muchos murieron. Murieron los más débiles. ¿Y a qué me refiero con los más débiles? Los que tenían algún padecimiento crónico o que estaban inmunosuprimidos, los diabéticos, hipertensos, con sobrepeso, ¿sí? Algunas enfermedades metabólicas. Entonces, además, gente mayor. Mucha gente arriba de los 60 años falleció en la primera ola. ¿Quién más falleció? Fallecieron muchos médicos. ¿Por qué? Porque no conocíamos cuál era el comportamiento de este virus. ¿Sí? El año pasado se tenían más de 50 síntomas diferentes. Y ahorita creo que vamos en 70, 80, ¿no? Ya no sé cuántos síntomas hay. Y cada uno responde de forma diferente. Lo complicado es que hay gente que era aparentemente sana, fuerte, bien vitaminada, alimentada, bien dormida, y aún así se infectó, se puso grave y falleció. Y en algunos casos, estas personas fallecían muchísimo más rápido que personas que estuvieran inmunocomprometidas o mayores. ¿Qué sucedió? Esto va para largo para entender qué está sucediendo con este virus. ¿Sí? Ahora, una cosa muy, muy importante. Este virus, aunque infecta a todos, a los que menos les pega es a los niños. ¿Por qué? ¿Qué características tiene este bicho que a los niños, aunque se infecten, no los mata? Sí hubo muertos, pero en porcentaje fueron los menos. La población que más sufrió fue de 60 a 80 años, le siguió la de 40 a 60 y los otros que ustedes se encuentran dentro de esa población son los que más o menos aguantaron. ¿Sí? Pero además cada uno tenía diferentes síntomas, es decir, unos formaban muchas flemas, temperatura, se les cerraban las vías respiratorias, su coeficiente respiratorio disminuía, su porcentaje de respiración, de oxígeno disminuía, ¿sí? Y otras personas no tenían nada. Yo tuve una vecina, no se ha muerto, se fue a una casa para gente mayor, pero ella se infectó de COVID. Tiene 89 años ahorita, pero cuando se infectó tenía 87. Pregúntenme cómo le fue. Muy bien, no tuvo ningún síntoma, ninguno, nada, ni cansancio, ni temperatura, ni secreciones, ni nada, nada, nada. Y ahí anda. Bueno, ya está en la casa de asistencia y nosotros la vamos a ver para apoyarla porque no puede salir por su edad. Entonces hay que llevarle cosas personales. Pero está muy bien. En general está muy, muy bien. Y otras personas les fue fatal. Entonces va a pasar muchísimo tiempo y vamos a tener muchísima información de este tipo de virus y cómo es su proceso de infección, cómo es que afecta a algunas personas específicamente. Hay algunos estudios donde indican que personas que tienen alguna mutación no las atacan.
Y hay personas que tienen un tipo de proteína sobreexpresada y sí les ataca. Entonces, pero todavía no hay nada concluyente hasta el momento. Pero sí, este virus nos vino a revolucionar muchísimas cosas y sigue y se va a seguir estudiando durante muchos años. Va a ser otros 15, 20 años. ¿Y por qué se va a seguir estudiando? ¿Cuál es la importancia de conocer las características de este virus? Por si llega otro exactamente. ¿Y por qué podría llegar otro? Por mutaciones exactamente que ustedes ya conocen, pero que vamos a ver más adelante. ¿Qué tipo de mutaciones? Normalmente nosotros como humanos, los osos, los perros, los mamíferos en general, pero los peces, los delfines, los cetáceos que son mamíferos, las ranas, todos los reptiles, cada uno tenemos una población específica que compartimos entre todos, pero además compartimos algún tipo de bicho. ¿Sí? Entonces ese bicho ya se adaptó a nuestro sistema y según las teorías, este bicho proviene de un murciélago, ¿cierto? Estas fueron las primeras teorías y que mutó y que pudo invadir no nada más al murciélago, sino al humano. Y de ahí se creó esta infección y como es por vía aérea de contacto, es como si fuera una gripita para todos. Y hay muchísimos virus que los murciélagos contienen, que hasta el momento no nos infectan, pero que nos pueden infectar. ¿Y por qué nos pueden infectar? Porque hemos invadido sus áreas. Entonces les hemos quitado las áreas de alimentación y ahora tienen que ir a las ciudades, que antes eran bosques, ahora ya son ciudades, buscando alimento. Y eso es cuando entran en contacto. Es más, no tienen que entrar en contacto directamente. Su excremento o guano es el que contiene luego sus virus. Y si la gente, por por el azar o por el destino, por lo que sea, toca ese guano y está infectado, podemos tener otra infección. Posiblemente lo que sucedió allá en China, ¿no? Y ya la gente tiene sus puestos de comida en este mercado, donde además hay una gran cantidad de animales que ellos comen, desde murciélagos, cuatíes, ratas, pero son ratas de campo, no son de laboratorio ni del caño como acá. Pero aún así, ¿quién se comería una rata? Primero para agarrarla, ¿verdad? También trabajé con ratitas. Ah, sí, les platiqué que trabajé con ratitas. Era medio complicado. La primera rata que agarré, la descolé, porque la agarré de la cola. Y se puso bien loca. Y como que se puso a girar así como reguilete. Y toda la piel de la rata se me quedó en la mano. De la cola de la rata. Y la rata con la cola sangrando y en vivo, ¿no? Porque la dejé sin piel. Pobre animal, lo tuvimos que sacrificar. Ya después de que me regañaron, ya me dijeron cómo agarrar las ratas. Esta era mi novatada hace 20 años. Ok, entonces sí, así hacen luego en el laboratorio. Entonces, lo que nos pusieron es RNA, o algunos, a mí me pusieron la de Cancino, las primeras 2 dosis, y luego me fui a poner el refuerzo, la de AstraZeneca. Y no fue mal, nada más era el dolor del brazo y ya se acabó. Pero a mi esposa sí le fue mal, pero ella le pusieron Pfizer. No se podía ni levantar. Como si lo hubiera yo golpeado. Me parece, ¿verdad? Pero sí, cada uno responde diferente. Y entonces eso también es una oportunidad de estudio para ver por qué unos son más susceptibles que otros, tomando en cuenta que le estamos poniendo lo mismo. ¿Ok? Entonces, ya platicamos que los plásmidos podemos... Ah, bueno, nada más para decir. Entonces, este RNA iba en un vehículo especial. Y vehículo, vamos a decir, lo que es el solvente, es el líquido donde va disuelto este DNA. Este líquido lo protege. ¿De qué lo protege?
¿Qué tipo de RNA tenía que haber metido? ¿Uno maduro o uno inmaduro? ¿Qué características creen que le metieron? ¿Qué tenía? Tiene que estar exactamente maduro. Muy bien, Mar. ¿Por qué? La madurez es de virus, entonces no tiene intrones. Pero sí tiene dos características importantes. ¿Qué y qué? ¿Qué es lo que le hacemos o lo que sucede cuando decimos que está madurando el RNA, perdón? No. ¿Qué le ponemos en el extremo amino? ¿El capuchón? ¿Qué le ponemos del extremo? Bueno, no, el 5' y el 3'. ¿Qué le ponemos del lado 3'? La cola de polilla. ¿Para qué le ponemos todos esos? Para protección de las DNAsas o RNAsas más bien. Entonces tiene que ser un RNA maduro con esas características y además en un vehículo que le permita moverse hacia los ribosomas. Que los ribosomas lo reconozcan. Y al reconocerlo, pues va a entrar en el proceso de traducción, formamos la proteína que lleva el mensaje del mensajero. Si entramos la proteína, formamos anticuerpos contra esa proteína y como les digo, en el momento que llega la infección, pues los anticuerpos lo atacan. ¿Sí? Y entonces la infección ya no es grave. En algunos casos. Hubo casos, eso también es muy importante, personas que tenían todo su esquema de vacunación, no nada más aquí en México, en Europa y en Estados Unidos sucedió, que tenían su esquema completo de vacunación y aún así tuvieron la infección, como si no estuvieran vacunados, y murieron. ¿Por qué? Todavía no lo sabemos. Se está investigando porque no sabemos si es una resistencia inmunológica, es una resistencia hepática, pulmonar, respiratoria en general, no lo sabemos. Desde que hubo esa resistencia, sí hubo esa resistencia. O no se generó una resistencia suficientemente fuerte para que la gente no falleciera. Ahora, ninguna vacuna es 100% eficiente. Cuando eran niños, ¿contra qué los vacunaron? ¿Contra nada? Contra el sarampión. ¿Contra qué más? La tuberculosis. Viola, ¿qué más? Viruela, ¿qué otra cosa? Tétanos. Ajá. Influenza. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa nos ponían? Varicela, todos estos bichos virales que nos pueden infectar. Y aún así, con todas esas vacunas, nos enfermamos. Pero ya teníamos anticuerpos. Y entonces la enfermedad no fue grave. Lamentablemente, cuando no había vacunas, las personas que se infectaban por viruela, por sarampión, por rubiola, todas esas que me acaban de decir, la gente fallecía o les iba muy, muy mal. La poliomielitis, la genera un virus también. ¿Y este virus qué hace? Ya aquí en México ya casi está, por no decir que ya está erradicada la enfermedad. Pero gente que está enferma de polio, ¿qué les sucedió? ¿Qué características tienen estas personas que tienen polio o que les presentaron la mitad del cuerpo? ¿Por qué? Exactamente. Entonces afecta al sistema nervioso central, específicamente la parte motora. ¿Sí? Y entonces es como si no se perdieran las conexiones eléctricas entre todo este sistema nervioso y la parte muscular. Y entonces la parte muscular no recibe la información para decir que tienes que desarrollar, tienes que crecer. Y entonces no hay desarrollo ni muscular, ni por tanto tampoco de hueso.
y de todas estas articulaciones. Y si no se desarrolla todo eso, ¿qué sucede? Entonces quedan estas personas discapacitadas porque no hay desarrollo adecuado de sus extremidades. ¿Sí? Actualmente, ese proceso aquí en México, como país, ya casi desapareció. Ya casi. Hay algunas poblaciones alejadas en las montañas de Guerrero, de Oaxaca y de Chiapas, donde todavía los sistemas de salud son no malos, no malísimos, sino que no existen. Entonces, sí. Una persona que tiene poliomielitis, ¿fue porque no la vacunaron a tiempo o porque hay otros factores que desencadenan esa enfermedad? Hace todavía 70 se creó la de poliomielitis en los 40. Tardaron 10 años en hacer la vacuna. De 5 a 10 años, no me acuerdo cuánto. Y fue en los 40, 50 cuando se creó. Entonces, cuando se sintetizó, cuando se logró producir, pues mucha gente no tardó en distribuirse a nivel internacional, ¿no? Cuando llegó a los sistemas de salud, ¿qué sistema de salud tenemos aquí en México? El IMSS, que es el más viejo, el ISSSTE, ¿y qué otra cosa? La Secretaría de Salud, ¿no? Y aún así, había poblaciones en donde no, personas, y todavía sigue habiendo esas personas, que no tienen servicios de salud. Y si no tienen servicios de salud, pues no se vacunan, aunque haya campañas donde van a las clínicas de la Secretaría de Salud para que se vacunen. Pero como les digo, había poblaciones en donde no tenían el acceso o no podían llevar. Y además, de repente estás muy bien, y más en los niños. De repente estás muy bien, y de repente empiezas a tener fiebre, parálisis, te cuestas, tú crees que es una infección común, normal, pero cuando empieza a ver que el músculo empieza a desaparecer, y ya no sienten parte de sus extremidades, o ya no sienten sus extremidades, entonces ahí es cuando tratan de ir. Lamentablemente, ya cuando llegan al médico, aunque los vacunen, ya hubo un daño. Entonces, eso sucedió todavía cuando era yo jovencito, tenía yo 20, 25 años, más o menos como su edad, había casos de gente así. Actualmente es raro ver una persona con aparatos, con muletas para poder. Y las que vemos son gente mayor, más o menos de mi edad, ¿no? Son los que están así. ¿Sí? Ya están arriba de los 50 años. Entonces sí, no les pusieron la vacuna a tiempo. Ahora, como les digo, es una característica importante. Tardaron 10 años en desarrollar la vacuna de la polio. ¿Cuánto tardaron en desarrollar la vacuna eh, para evitar el COVID? Un año, en tiempo récord. ¿Sí? Y aún así, la aplicación se le llamó de emergencia. ¿Por qué de emergencia? Ustedes cuando lleguen a la parte farmacológica y clínica, van a ver que un medicamento, en este caso las vacunas, llevan diferentes fases. Si no me recuerdo, son hasta 5 o 6 fases, sector o Delfina. Ay, doctor, la verdad no me acuerdo cuántas veces son para que se pueda probar una vacuna, pero, o sea, exactamente, pero si no me equivoco eran 4. Porque, o sea, aquí no era preclínica, ¿no? Ya clínicos cuando ya es con humanos, según yo son 4. Pero a ver, déjame investigo. Pero llegamos nosotros ahorita con el coronavirus llegamos a la fase 4, era la preclínica, pero por la emergencia, pues va. Sí son 4, ¿no, doctor? Sí, gracias. Entonces, el no llegar a tener toda esa información, pues has hecho que no sea 100% o 95% eficaz en todos los casos. Algunas, como saben, tienen menos del 80%, otras el 50%
¿Cuál dije que me pusieron? La de... No, la Pfizer no me pusieron. La primera, la China, CanSino. Esa tenía, según cuando la sintetizaron, el 56%. Entonces era muy bajo. Pero de eso a nada, pues, ahora cuando me enfermé, ya tenía yo 2 de CanSino. Entonces no fue tan mal como otras personas. Mi hermano, uno que vive allá en la ciudad de Puebla, él fue de los primeros que se enfermaron en la ciudad de Puebla. Y le fue mal, 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 mal. Pero ya se recuperó después de un año. Y cuando se recuperó completamente, se volvió a infectar de COVID. Y ya fue una infección muchísimo más leve. ¿Por qué? Porque ya tenía las vacunas, aparte que había tenido una infección de la cepa original. Y la cepa que le dio pues, fue bastante leve. Entonces, esos casos son muy, hay que también estudiarlos cómo es que hizo resistencia, pero cómo aguantó y otras personas no aguantaron. Y además él no tiene sistemas de salud, él se dedica a trabajo independiente, entonces no tiene sistema de salud y se la aventó en su casa. Nada más con recomendaciones y ponte esto y ponte el otro, porque en realidad no había ningún tratamiento. ¿Sí? Tardó 2 semanas en poderse levantar, pero se levantó. Ok, tenemos una gran cantidad de plásmidos. Tenemos ya bibliotecas gigantescas con plásmidos, los cuales los pido ahora sí como por Amazon o por Mercado Libre. Yo quiero un plásmido con tales características, que tenga esta característica, que me permita hacerle esto a una bacteria, a un hongo, etcétera, etcétera. ¿Sí? Tenemos toda una colección de plásmidos. Y estos plásmidos, pues claro, nos va a dar una característica específica para los bichos. Y como dice acá, están formados por DNA o ADN de 2 hasta 5 kilopares de bases. ¿Sí? No son muy grandes. La siguiente clase que tengamos vamos a ver todos estos tipos de características. Un bacteriófago. ¿Se acuerdan los que utilizaron cuando estaban tratando de determinar si el material genético se encontraba en las proteínas o en el DNA? Y que Chase lo que hizo fue con azufre marcar a las proteínas con azufre radioactivo, y el DNA lo marcó con fósforo radioactivo, y vieron que cuando infectaban a las bacterias, lo que se metía dentro de la bacteria era fósforo radioactivo que iba pegado al DNA, y no el azufre que estaba pegado a las proteínas. Entonces, estos bacteriófagos son muy importantes porque también pueden ser un vector de clonación. Otro vector de clonación son una cosa llamada cósmidos. ¿Y qué es un cósmido? Pues como es parecido a un plásmido, pero más grandote. Un animalote. ¿Sí? ¿Y esto cuándo lo vamos a utilizar? Cuando necesitamos meter más de un gen, y entonces el meterle más DNA extraño a ese plásmido grandote no lo va a desconfigurar, no lo va a desnaturalizar, no lo va a cambiar y puede entrar. El problema es meterlo a la célula. ¿Cómo metemos un plásmido o un cósmido a una célula? ¿Cómo le podemos hacer? ¿O cómo creen que se le hace? ¿De quién? Pero si el cósmido necesitamos que esté así de grandote para que pueda transportar todo ese material genético que yo necesito, no puedo reducirlo. El solvente, sí, pero no.
O sea, sí necesitamos un medio donde se esté estable el cósmido o el plásmido, cualquiera de los dos. La cosa es, ¿cómo lo meto? Tipo de receptor de membrana. Si yo lo quiero meter en una bacteria, ¿qué características tiene una bacteria? Tiene su pared, exactamente, tiene pared y tiene ¿qué otra cosa? Membrana plasmática. Entonces, son dos barreras. ¿Cómo le hago? Imagínense que ustedes están en el laboratorio y me van a ayudar a hacer esa transformación. Y les pongo en una mesa de laboratorio, les pongo agua, les pongo azúcar, les pongo sal, les pongo una fuente de poder, les pongo ácido y les pongo un solvente orgánico. De todos esos, ¿qué utilizarían para poder meter un cósmido o un plásmido a una bacteria? Agua, azúcar, sal, o sea, cloruro de sodio, una máquina que da... ¿Han visto las máquinas que están, luego venden en el centro que para darte los toques? Yo no sé quién se va, en su sano juicio se va a querer meter un toque. Yo no entiendo eso, es masoquismo. Me decía un cuate que está en el laboratorio, un alumno, que es para, luego en los bares lo hacen para ganarte una botella. Mejor yo compro la botella y no me estoy dando toques. ¿No? Si yo les pongo todo eso, ¿qué podrían utilizar? ¿No? ¿No se les ocurre? Si, si yo les aviento agua, ¿qué podría pasar con ustedes? Se mojan nada más, ¿no? Y no pasa nada. Es más, como se mojaron, les da frío, entonces tienen una vasoconstricción. Entonces, si yo quiero meter algo a través de su piel, pues no se va a poder porque tienen una vasoconstricción y entonces no pasa. Si yo les aviento el azúcar, una solución con azúcar, ¿qué va a suceder? Se va a quedar como miel y entonces no va a pasar nada. ¿Sí? Se van a quedar pegajosos nada más. Y si ya eran muy dulces, entonces ahora ya son más dulces. Pero si yo les pongo sal, una solución salina, no al 1%, no al 0.9%, sino al 20%. Y se las aviento a la carita. Aparte de que me hacen una señal muy fea, ¿qué va a pasar? Se va a quemar, exactamente. Puede haber una lesión en la piel, lo que les puede quemar. Entonces podemos utilizar la sal como un agente para poder abrir poros dentro de la bacteria. ¿Qué otra cosa les dije que podía hacer? ¿La qué, perdón? La parte eléctrica, una fuente de poder. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando agarramos un globo, lo frotamos en nuestro cuerpecito, luego lo pasamos por la cabeza? Se hace estática, ¿no? Ese es el concepto, se hace estática. Cambia las características, ¿por qué? Porque hay cambios de ordenamiento en los electrones. Por eso se levanta el cabello. Bueno, ustedes señalan. El mío es más necio que yo, entonces. Algo similar hacemos. Les damos un choque eléctrico. ¿Sí?
Y ese choque eléctrico hace que se abran poros. En ese momento que se abren poros, podemos meter las células dentro de una solución donde se encuentra el plásmido o el cósmido y puede pasar. No va a pasar todo, y no todas las células. Pero con que pasen una, dos o tres, es suficiente, porque las pongo a crecer y las células bacterianas se están duplicando continuamente, y a partir de ese momento que permitieron la entrada del plásmido que yo quise o del cósmido que yo quise, lo puedo hacer crecer, lo resiembro y entonces ya tengo varias bacterias que tienen ese plásmido o ese cósmido dentro. ¿Qué otra técnica puedo utilizar? Se puede utilizar urea, se puede utilizar hidróxido de sodio, ¿sí? A bajas concentraciones, que son soluciones astringentes que modifiquen la estructura de la pared y de la membrana sin dañarla completamente, y nos permite o permite que la bacteria pueda recuperar su estado normal dentro en la pared y en la membrana plasmática. No la matamos, porque si le damos un choque eléctrico o la ponemos por mucho tiempo con estas soluciones, al final del tiempo las vamos a matar. Y es lo que no queremos. Queremos que se integre y que se puedan recuperar. Es como si le diéramos a alguien un coscorrón en la cabeza, le va a doler, pero después de un rato ya se le quita el dolor. Así lo hacemos, es lo que queremos. Y entonces, a través de diferentes métodos químicos o físicos, podemos hacer que estos bichos permitan la entrada de estas moléculas, estos vectores de donación. Y ya tenemos estos que le llaman cromosomas artificiales, que ya son estructuras todavía muchísimo más grandes de DNA. Sí, pero ya son monstruos, estructuralmente y hablando de células, ¿no? Entonces, para poderlos meter, sí tenemos que desnaturalizar completamente una parte de la membrana para que permita el paso de ese cromosoma sintético que lo hicimos en el laboratorio, que entre, y tenemos que hacer que la membrana se cierre inmediatamente. Si no se logra esto, entonces la bacteria o la célula huésped se va a morir. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en este sentido. ¿Vale? Entonces, ¿hasta aquí todo bien? ¿Todo entendido? Ok. Para poder hacer todo este tipo de cosas necesitamos... No, ya no. Ya se acabó el tiempo. Para poder estar haciendo todas estas maldades, de meterle un gen al plásmido, al cósmido, al bacteriófago, necesitamos herramientas. No nada más estos vectores de clonación, sino insertar dentro de estos vectores de clonación el pedacito de material genético llamado gen, que se va a insertar en ese plásmido cósmido, en este bacteriófago o cromosoma artificial. ¿Sí? Entonces, ¿qué necesitamos? Enzimas de restricción, endonucleasas, enzimas que van a cortar en sitios específicos, y yo sé que van a estar cortando. ¿Sí? Va a estar cortando estas moléculas en sitios específicos. Yo sé qué sitios específicos porque ya los he estudiado. Voy a llegar a... ¿dónde está? Ahí está. Yo les había presentado al principio de este bloque esta tabla. Tenemos una gran cantidad de proteínas o enzimas, llamadas enzimas de restricción o endonucleasas de restricción, así lo van a encontrar también, ¿sí? Que van a cortar en sitios específicos. Entonces, en el laboratorio las podemos obtener, aislar, ¿sí? O las compramos y las utilizamos para esto. Entonces, ¿para qué me sirve cada una de ellas? Para saber cómo y en qué sitio voy a meter el gen, y ese gen debe tener ciertas características que sea reconocida por alguna de estas. Hay muchísimas más. Esas son algunas, pero hay muchísimas más, ¿no?
pero necesitamos que sepamos cuál es la secuencia que va a cortar para saber dónde tenemos que poner la secuencia en el gen que tenemos que poner. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Estas proteínas endonucleasas o enzimas de restricción van a cortar en una secuencia X, una secuencia palindrómica. ¿Palindrómica? ¿Qué es palindrómica? ¿Sí, no? Que se lee igual de un lado que por el otro. Es decir, si yo tengo GAATTC, de la otra cadena tiene que ser exactamente GAATTC. Exactamente. Y tenemos de dos tipos de enzimas. Unas que producen cortes romo o extremos pegajosos. Son los otros tipos. ¿Qué características estas son? Estas son las de extremos o bordes pegajosos. ¿Por qué? Porque el corte lo va a dejar como un escaloncito que va a permitir meter el gen que yo quiero y que se pegue en este punto. ¿Sí? ¿Cuáles son los romos? Digamos, este es la enzima de reacción conocida como BAM-H1, que produce un corte de extremos pegajosos o cohesivos, como dice acá. Y los otros son los romos, son cortes rectos. No me producen este escaloncito. Entonces, aunque sí sirven, son poco ¿cómo le podemos decir? Son poco utilizadas por su característica, pero eso no quiere decir que no funcione. ¿Sí? Pero cualquiera de las dos puede utilizar. Nuevamente utilizamos la de los extremos pegajosos o cohesivos porque son más seguros a la hora de estar pegando los DNAs del gen que queremos pegarle aquí. ¿Sí? Entonces tenemos este tipo de cortes. Y entonces, no nomás para la clonación, sino para la secuenciación también son importantes estas enzimas de restricción. ¿Por qué son importantes? Porque yo sé que esta enzima de restricción reconoce esta secuencia, que es BAN-H1. Y ALU1 reconoce estas secuencias y corta aquí. ¿Sí? Entonces, a través del tipo de secuencia que reconoce, puedo ir secuenciando el DNA de diferentes bichos, incluyéndonos a nosotros. Esto, bueno, le cambié, me estaban apuntando. Esto ha permitido hacer mapas de restricción. Los más sencillos de hacer son las de las bacterias. ¿Por qué? Porque su DNA es circular y pequeñito. ¿Sí? No son muy grandes. Y puedo decir, creo que en esta se ve mejor, que los puedo dividir en diferentes secciones y yo sé que cada una de las enzimas de restricción va a darme un corte específico, especial, directo en ese DNA. ¿Qué tipo de DNA será este? ¿De qué bicho creen que sea? Exactamente, es Escherichia coli. ¿Por qué Escherichia coli? Porque pues, es la bacteria que más hemos utilizado y es a la que más le hacemos, le ponemos, le quitamos. Y tenemos más de 1000 cepas de Escherichia coli generadas, producidas artificialmente porque las hemos ido modificando. ¿Sí? Y entonces, la que le llamamos Escherichia coli, pues a lo mejor ya ni siquiera es Escherichia coli, ya será otra cosa. Lo que sí, ¿a qué creen? ¿Cómo sabemos qué es Escherichia coli? Aunque hayamos hecho todas las maldades sabidas y por haber. A ver. ¿Cómo sé que sigue siendo Escherichia coli?
En Orice, todas las bacterias tienen ese sitio. Nosotros tenemos varios sitios de Orice. Pero ¿cómo sabemos que es Escherichia coli? Aunque le hayamos hecho todas las maldades sabidas y por haber. ¿Alguien de ustedes ha estado en un laboratorio? ¿Nunca han estado en un laboratorio? ¿Sí donde están trabajando con Escherichia coli? ¿No? ¿Ahí en casita nadie ha estado en un laboratorio? ¿No? Bueno, ¿cómo sabemos que es Escherichia coli? Porque tiene un olor característico. ¿A qué huele Escherichia coli? ¿No saben a qué huele la Escherichia coli? Exacto. A las heces. ¿Sí? Porque es lo que sacamos nosotros. Exactamente eso. Entonces sabemos que sigue siendo Escherichia coli por su olor. Y nosotros abrimos las cajas o los matraces donde están creciendo y huelen como si estuviéramos trabajando en un baño. Exactamente. ¿Sí? Pero con eso trabajamos. Pero hay que tener cuidado porque nos podemos infectar con ese tipo de bacterias, nos pueden producir alguna infección intestinal. ¿Eso, Macal? ¿Vale? ¿Preguntas hasta aquí? ¿Dudas? ¿Cuál? Bien, exactamente lo mismo, nada más la información que les había dicho. Ok, entonces, para poder llevar a cabo la clonación o el PCR o huella génica o Southern blot, necesitamos de estas enzimas de restricción que nos permiten cortar en sitios específicos. Esto ha sido un gran avance y quien produce este tipo de enzimas o endonucleasas son las mismas bacterias. ¿Por qué las producen las mismas bacterias? Ya habíamos platicado exactamente como un mecanismo de defensa. ¿Sí? Entonces, cuando ven que otra bacteria de otro tipo, de otra especie, va a invadirlas, va a matarlas, empiezan a escupir estas enzimas de restricción. Estas enzimas de restricción entran a la célula que la está atacando y empieza a degradar el DNA. ¿Sí? Entonces, es una forma de protección. ¿Vale? Entonces, esto es muy, muy importante. Ahora, ya les había platicado que dependiendo del tipo de bacteria, como lo llamamos, digamos, E. coli tiene bien reconocidas 5, desde EcoR1 hasta EcoR5. ¿Sí? Cada una corta en sitios específicos diferentes. Digamos, EcoR1 reconoce esta secuencia y corta entre la guanina y la adenina. EcoR2 reconoce esta secuencia y corta junto a la citosina. Pero además esta produce extremos pegajosos y esta produce extremos romos. O la EcoR5 reconoce esta secuencia y también va a producir extremos pegajosos. ¿Vale? Y así. Entonces, se llama ECO porque es de Escherichia coli, la E de Escherichia, CO de coli, la R es de tipo de ¿me fue el nombre? De nomenclatura por el tipo de cepa, entonces R, y 1 porque fue la primera que se descubrió. Entonces, la BAM H1, que es de Bacillus amino, quién sabe qué cosa, que reconoce esta secuencia, se llama BAM porque es de Bacillus, AM es de amilo,
ya sabe qué, y H porque es de la especie, digo de la tipo de cepa, y 1 porque fue la primera que describieron. Y así sucesivamente. Entonces, hay una nomenclatura para poder determinar las enzimas de restricción. Y lo más importante, como les decía yo, es el sitio que reconoce. ¿Vale? Entonces, si yo quiero hacer una secuenciación o pegar un plásmido, voy a estar utilizando siempre enzimas de restricción. ¿Qué tipo de enzimas de restricción? La que yo necesite para poder pegar. ¿Sale? Eso va a depender. ¿Ok? Entonces, ¿me puede producir esto? ¿O puede producir? Bien. Vamos a dejarlo hasta acá. ¿Sale? ¿Preguntas hasta aquí? ¿Dudas? ¿Comentarios? Tú. Romos, la 2 es la que hace extremos. Digo, la 2 es la que hace extremos romos y la 1 sí hace pegajosos. También pegajosos porque es interna, no es un extremo. Exactamente. ¿Sí? Y así puedes encontrar diferentes, ¿sí? Digamos, esta. ¿Cómo sabemos? Cuando tú la compras, le pides al proveedor que te dé estas características. Te dice, te recomiendo tal, tal. O vas con una persona que trabaja continuamente con biología molecular y te dice, ya te recomiendo para lo que vas a hacer, te recomiendo que pegues así con este tipo de plásmido y que utilices estas enzimas, la enzima de restricción o las enzimas de restricción con tales características. Y entonces, eso depende. Y es más, estas técnicas de biología molecular ya están estandarizadas. Entonces, hay manuales donde siguiendo una receta, le pones 2 microlitros de esto, 5 litros de esto, la dejas incubando 30 minutos, se puede llevar a cabo cualquier técnica. Pero, ¿mande? No, pero tú te puedes dar cuenta que esta sí es un extremo romo, porque te da en la orilla, en el extremo. Sí. Son romos, exactamente. Y las otras que quedan internos. Porque, ¿cómo sé eso? ¿Cómo lo puedo saber? Porque, ¿se acuerdas que son palindrómicas? Si las volteamos, se va a producir un escalón de un lado y un escalón del otro lado. Esta no va a producir ningún escalón porque esta secuencia está hacia acá. Nos van a cortar exactamente. Y va a ser completamente planito. Exactamente. ¿Cuánto puede ser? Entonces, ese escaloncito, esa diferencia entre los nucleótidos va a permitir que cuando quiera yo pegarle otra cosa, se va a pegar más fácilmente que el extremo ROM. Pero esto es estudios de muchos años. No nada más para los que la investigaron, los que los analizaron, sino para la gente que se dedica a biología molecular. ¿Sí? Yo de biología molecular prácticamente trabajo muy poquito, hago más cosas de bioquímica, ¿sí? Pero sí le entiendo a todo este tipo de cosas. Entonces cuando trabajo con biología molecular pues, hago cosas de estas. Así sencillitas. Ya cuando tengo que hacer cosas más grandes, más importantes, más complicadas, entonces sí vamos con los expertos que nos indican. Porque además, no nada más es cosa de poner las enzimas de restricción, es poner otro tipo de soluciones, moléculas. Y a veces uno en bioquímica dice, si le pongo un poquito más de esto, voy a tener una mejor respuesta. Pero en biología molecular, si pongo un poquito más de esto,
se inhibe el proceso. Entonces, ¿por qué se inhibe? No tenemos la menor, no sabes, cuando vamos ahí con los expertos, les decimos, oye, ya le puse esto y así como con cara de, se ven con cara de, no sé, nada más ponle tantito de esto y ya. Y al otro día lo haces, salió. Entonces, virus. Por eso nos infecta o infectan a los... ¿Te acuerdas de un ciclo de los virus? ¿Cómo es? Normalmente es, llega el virus, se mete al organismo, infecta a un tipo de célula o a todas las células, y ¿cómo lo infecta? Metiendo el DNA. Todo lo demás se deshace. Puedes tener una respuesta, pero esa respuesta, como es la primera vez que tienes esa infección, pues no es fuerte. Y luego viene el proceso de síntesis de los componentes del virus. Y esta síntesis es muy rápida. ¿Sí? Y entonces, como es muy rápida, produces una gran cantidad de los componentes de un rompecabezas del virus. Y la característica de todos estos, para que te den enfermedad, de infección, es que se arma y sale. Si está dentro de la célula, pues no lo puedes detectar porque está dentro de la célula. Y dentro de la célula no tiene los mecanismos adecuados para destruir al virus. Tiene que salir. ¿Y cuánto tardas en producir los anticuerpos? ¿Qué es un anticuerpo? Es un medio de protección, sí, eso me queda claro. Como partícula, ¿qué es? Como molécula, ¿qué es? ¿Un carbohidrato? Exactamente, es una proteína. Entonces, te llega la información, ¿sí? Y ahora tenemos que fabricar anticuerpos que ataquen a ese virus. Ahora, vas a producir una gran cantidad de anticuerpos con diferentes características. ¿Por qué? Porque hay virus que tienen diferentes proteínas en su exterior. Es lo único que va a reconocer. ¿Sí? No puede reconocer nada interno. Tiene que ser todo externo. Entonces los anticuerpos que se van a generar a través de la información que se les mandó al núcleo es, necesitamos un anticuerpo que reconozca esta característica. Tiene una proteína medio chueca que tiene en ese extremo 3 aminoácidos ácidos o 3 alaninas, o tiene 3 leucinas, o tiene una histidina, una alanina y una valina. Necesito que me hagas un anticuerpo que lo reconozca para que se destruya. En lo que estás fabricando, sintetizando estas proteínas, digo estos anticuerpos que son proteínas, pues te vas a dar un rato. Y este es el primer proceso de infección. ¿Qué hace tu cuerpo para decirte que tienes una infección? ¿Qué hace tu cuerpecito para decirte, tenemos una infección? Una respuesta inflamatoria, incremento de la temperatura, ¿sí? Fiebre. Entonces, esto es, ¿y qué haces cuando tienes esas señales? Te vas a tomar algo, ¿no? Para reducir exactamente los efectos. ¿Qué te tomas? Un paracetamol, una aspirina, algo que te quite el malestar. Pero eso no es suficiente. Entonces vas con el médico y te dice, no, pues es una infección viral. Nada más le vamos a dar más paracetamol o más ibuprofeno para quitar las molestias y no te manda ningún antibiótico. Durante todo este proceso, estos 5 días que tienen la infección, vas a estar generando anticuerpos contra ese bicho.
contra las proteínas de ese bicho específicamente. Entonces, cuando haya una reproducción del bicho, los anticuerpos en algún momento van a atacarlo, lo van a destruir. Y este proceso lleva de 5 a 7 días. ¿Sí? Caso del coronavirus. ¿Cuánto tardaba? ¿Cuánto es el periodo de incubación y de presentación de la enfermedad y todo el desarrollo de la enfermedad? La cepa original sí tardaba 40 días y se fue disminuyendo. La cepa esta Omicron, ¿cuánto era? 15 días. Y entre 10 y 15 días, exactamente. Entonces fue bajando su fuerza. ¿Sí? Y entonces era más fácil. Quiere decir que era más, y esto sucedió porque ya estábamos vacunados. Entonces ya teníamos esos anticuerpos, ahora prodúcelos en masa para atacar el virus. Entonces tenemos una infección menos agresiva. Y a los 10, 15 días ya salías de la infección, que es lo que me sucedió a mí. Bueno, entonces, pero sí reconocemos las proteínas externas de los virus. Y en el caso de las bacterias, ¿qué hacemos? No, no es igual. Tomamos antibióticos. ¿Sí? Tomamos antibióticos o hay macrófagos que pueden ayudarnos pero no son suficientes para quitar la infección. Pero sí tomamos un antibiótico que evita el crecimiento bacteriano, ya sea inhibiendo la síntesis del DNA o la síntesis de la proteína. Y es lo que vimos la vez pasada. Bueno, entonces ¿y si es hongo? Un antimicótico, que también es un antibiótico, porque vamos a matar a un hongo, un organismo vivo. ¿Sí? Y dependiendo del tipo de infección, en piel, mucosas, uña, en ojos, este va a ser el tipo de antimicótico y el vehículo además. ¿Sí? Bueno, vamos a dejarlos acá. Bueno, ya no hay preguntas, comentarios, en casa, nada. Niño Héctor, ¿me escuchas? Sí, doctor. ¿Sí vas a dar el caso clínico el viernes? Sí, doctor. ¿Vas a venir acá? Sí, Ah, pues, es el Jan. pues viene Héctor. Yo también vengo, pero yo voy a estar allá arriba. Sí, doctor. Ahí los veo a todos el viernes. Ah, pues, bueno, vámonos a descansar. Ustedes, yo todavía no. Ah, bueno, ustedes también tienen tarea, ¿verdad? Y yo también tengo tarea de otra índole, pero tengo tarea. Pero pues así nos entretenemos. Bueno, vámonos. Muchísimas gracias. Nos vemos el viernes.